Un verdadero gozo para mí estar con ustedes en esta ocasión desde Zambia y participar en esta convención reformada latinoamericana anual. Mi rol es simplemente hablarles acerca de la obra del Espíritu Santo, especialmente en el Antiguo Testamento. Otros están tratando con diferentes partes de la Escritura mientras dan testimonio de la gran obra de la tercera persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a concentrarnos en Él, el cual es referido como el Espíritu, sino también como el Espíritu Santo. Y para mí, mientras trato con su rol en el Antiguo Testamento, voy a empezar al comienzo del Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 1, donde es inmediatamente mencionado en el segundo versículo de la Biblia. Dice la Biblia allí en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo que tienes allí es la creación, en el primer día como tal. Y es bastante evidente que aquí el Espíritu de Dios jugó un papel prominente cuando es mencionado como que se movía sobre la faz de las aguas. La mejor manera de tratar de apreciar esto es cuando avanzas en el resto del primer capítulo de Génesis y empiezas a ver cómo Dios está colocando en orden, pieza por pieza, aquello que Él ha llegado a crear como la Tierra en su sistema solar, en su vasto universo que aparece allí. Pero mientras Él empieza a poner todas estas cosas en su lugar, lo primero que se nos dice es la condición en la cual la Tierra estaba cuando estaban comenzando. Se nos dice que estaba desordenada y igual estaba vacía. Para tomar las palabras de la ESV, dice que la tierra estaba sin forma y vacía. Y en medio o dentro de este contexto de profundas tinieblas, y luego se nos dice quién era que estaba presente. Sin duda jugó un papel importante cada vez que se hacía la declaración, sea la luz, y que se abra la expansión en medio de las aguas y sean separadas las aguas de las aguas. Y todo esto estaba pasando. El Espíritu de Dios, quien había sido mencionado, estaba participando en un rol creativo. Más adelante vamos a ver que no solo fue en la primera creación en la cual el Espíritu estaba involucrado, sino en todo otro aspecto de la obra de Dios en la creación misma. Eso significa simplemente que Él proveyó esa parte donde la energía de Dios, el poder de Dios, estaba allí con la creación misma. Él no es una energía como muchas sectas se refieren a Él, como si no fuese una persona en Él mismo. Él es la tercera persona en la bendita Trinidad y en ese sentido se le da ese pronombre masculino. Él es Él. Una persona, no una fuerza o energía. Sin embargo, Él juega este rol en la creación y vamos a ver un poco más de esto más adelante. Un aspecto, por ejemplo, que continúa siendo su rol aún en este día,
es cuando los seres humanos llegan a la existencia. El Espíritu de Dios es el que obra para que nosotros seamos quienes somos aún hoy. Vemos eso, por ejemplo, en el testimonio de Job, en Job capítulo 33. Job capítulo 33, en el versículo 4. Y esta es la manera como Job habla acerca de sí mismo. Job 33, en el versículo 4. Él dice, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. El soplo del Omnipotente es simplemente, una vez más, esa referencia al Espíritu. Este es un paralelismo hebreo. El Espíritu de Dios me ha hecho, y el aliento del Todopoderoso me dio vida. Así que, donde sea que vemos vida, no es un accidente. El Espíritu de Dios es aquel que da vida. Todos esos individuos a través del Antiguo Testamento que llegaron alguna vez a existir, fueron en ese sentido producto de el Espíritu del Dios viviente. Dios, desde su aliento, enviaría su aliento hacia las fosas nasales y ellos vendrían a ser seres vivientes. El aliento de Dios. Esa palabra aliento con frecuencia se usa en el Antiguo Testamento la misma palabra espíritu, la cual se traduce de una manera un poco diferente cuando se trata del lenguaje inglés o tu propio lenguaje también. Pero en última instancia es el Espíritu de Dios dando vida a todos aquellos que alguna vez vivieron. Hasta el final. Hasta el final en el Antiguo Testamento, hasta el Nuevo, hasta el tiempo presente. Así que pensemos en eso por un momento y vamos a avanzar en Génesis capítulo 6, donde se nos dice que el Espíritu de Dios se habla como aquel que lucha con pecadores. En ese sentido, pudiéramos estar hablando acerca de aquel que trae convicción a los pecadores, obrando junto con la conciencia del ser humano que Dios le ha dado para que nosotros, los seres humanos, vayamos al arrepentimiento. En Génesis capítulo 6, justo antes del diluvio, estas son las palabras que leemos en el versículo 3. Y allí dice que el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el hombre para siempre, porque él es carne, sus días serán 120 años. Pero esa es una manera como se traduce, pero esta es otra manera como se traduce el mismo texto. Y dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y al parecer, incluso ese significado tiene mucho sentido en este texto, porque la Biblia aquí está hablando de seres humanos en gran maldad. Por ejemplo, leemos en el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre y las aves del cielo, y así. Eso nos muestra que esta declaración acerca del Espíritu permaneciendo en el hombre o contendiendo con el hombre, se refiere a este aspecto de su obra en nosotros como seres humanos, en conjunto con nuestra conciencia, ayudándonos al ser el tipo de personas que debemos ser delante de Dios. Y creo
Eso se refiere también en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús, hablando a sus discípulos en el aposento alto, Él les dice que el Espíritu de Dios es uno que convencerá al mundo de justicia, ciertamente de juicio y del pecado. En definitiva, el Espíritu del Dios vivo es uno que obra dentro de nosotros, contendiendo con nosotros para llevarnos a cambiar en nuestra vida. Y eso no comenzó en el día de Pentecostés en adelante. Eso empezó desde el mero principio de la historia, incluso antes del diluvio, de los días de Noé. El Espíritu es aquel que no solo nos lleva al arrepentimiento de pecado, pero uno que también, que continuamente sostiene la vida espiritual. Y eso no es nada nuevo. Eso es algo que Él ha estado haciendo todo el tiempo, aún desde el Antiguo Testamento. Dos pasajes de la Escritura nos ayudan a ver esto. Este sostener de la vida espiritual. Y déjeme empezar con el Salmo 143 y luego iremos hacia atrás un poco a algunos otros salmos. El Salmo 143 en el versículo 10. La Biblia allí dice, este es un salmo de David, él dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y luego, en un buen paralelismo hebreo, él dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Así que, enséñame a hacer tu voluntad. Es realmente el Espíritu de Dios en el alma de sus hijos lo que realmente hace eso. Él lo estaba haciendo en la vida de David. Por eso oraba de esa manera. Notamos lo mismo en el Salmo 51, especialmente mientras David había pecado contra Dios al cometer adulterio con Betsabé. Él ahora le está clamando a Dios que el Dios le restaure. Y él está clamando a Dios de esa forma. Él menciona el Espíritu Santo. Note aquí en el Salmo 51, en el versículo 10, él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mostrando allí el rol del Espíritu Santo. Él está diciendo, restáurame el gozo de tu salvación y sosténme con tu espíritu. Y todo eso viene de que esa referencia que hace en el versículo anterior, no quites de mí tu Santo Espíritu. Es el mismo David quien también escribió el Salmo 143. Y cuando pones esos dos salmos juntos y su referencia al Espíritu Santo, puedes ver que el Espíritu de Dios tiene un rol de cambiar el interior de la persona para que vaya o ande en los caminos de santidad. Una vez más, sabemos que esto es lo que ocurre en el Nuevo Testamento, pero no empezó allí. Es una obra que el Espíritu Santo ya estaba haciendo en el Antiguo Testamento a través de diferentes santos, uno tras otro. Él no solo nos lleva al arrepentimiento y a la fe en Cristo, en el sentido en el cual ahora lo sabemos, pero Él lo estaba haciendo también incluso
en el Antiguo Testamento. Una vez más, Él no solo sostiene nuestra vida espiritual ahora, sino que ya lo estaba haciendo en el Antiguo Testamento también. Así que cuando vemos todos estos individuos prominentes que son como faros de rectitud, individuos como Moisés, José, y así sabemos que no era por causa de la propia habilidad de ellos, sino por causa del Espíritu de Dios obrando en sus vidas para salvarles. El Espíritu de Dios ha continuado obrando en sus vidas para hacerles el tipo de individuos que terminaron siendo. Y también quiero que vayamos un poco más allá mientras estamos viendo la obra del Espíritu de Dios. Y quiero que añadamos allí el hecho de que Él es aquel que nos empodera, que empoderó a los individuos en el Antiguo Testamento para servir a nuestro gran Dios. Y con mucha frecuencia tú encuentras la frase en cuanto al Espíritu del Señor viniendo sobre alguien. Y eso es como el Espíritu de Dios venía sobre esa persona. Sus vidas no solo cambiaban en términos de vivir para Él, sino que eran hechos para hacer cosas que normalmente no son posibles para nosotros hacer. El Espíritu de Dios empoderó individuos a través del Antiguo Testamento para servirle. Y tengo muchos ejemplos frente a mí aquí, pero quiero solo hablarles quizás de uno o dos. El primero quiero mostrarles es un juez en el libro de Jueces y es Otoniel. Así que vayamos allí al libro de Jueces en el capítulo 3. Jueces capítulo 3. Y esto es lo que leemos allí en el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 10. En cuanto, aquí dice la Biblia, en el versículo 10, Jueces 3, versículo 10, el Espíritu del Señor vino sobre él y juzgó a Israel. Y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz.